Barra de Opinión presenta. Eres el mexicano posiblemente que vende más en el extranjero, libros. Posiblemente. Estás juntando de nuevo a los universitarios con los proletarios, ¿cierto? En la medida de lo posible, sí. Somos lo que nos contamos que somos, ¿cierto? Así es. Y un país es lo que se cuenta que es. Eres vicepresidente de Morena. Sí, pero no le digas funciones? a nadie, que no corre la voz. Buenas tardes, compañeros. Siguen cenando. Se recibe la carga positiva de adrenalina que traemos entre todos. No parecemos un movimiento de derrotados. No parecemos un movimiento aplastado por una elección fraudulenta. No parecemos un grupo de gente que se rindió, que se desesperanzó. Somos la más potente de las resistencias que ha encontrado este país. Paco Ignacio Taibo, dos. Estaba riesgoso, porque se movía el suelo. No, además te levantaron A allí fuerza. como estrella de rock, te subieron, te tenían que jalar para que no te cayeras. Bueno, ya sabemos lo que pasó después de este discurso. Estamos 6 meses después de este discurso, pero las 3 metas que enuncias, dirías que siguen siendo vigentes para... También te voy a preguntar para quiénes. Dijiste evitar que este país se venda, evitar que la manipulación informativa siga creciendo y crear la gran resistencia. Yo creo que sí, siguen siendo válidas. Hay que matizar, los tiempos se movieron, hay circunstancias que cambian, pero hay que matizar. Pero en líneas generales es cierto. O sea, hay que construir un pueblo organizado. La gran lección que yo saqué de las elecciones, y tuve un momento de reflexión que duró como un mes, cuando una comisión de escritores hicimos un folleto que se llamó Fraude, revisamos decenas, cientos de cartas, notas, expedientes, de quejas, fotos. Y la gran lección es: donde había pueblo organizado, no se consumó la compra de votos, no pudieron. Uh-huh. Y la gran lección es: si este país tiene que avanzar por la vía de pueblo organizado. De pueblo organizado. Organizados en cooperativas, en comunidades, en partidos políticos, en lo que sea. Ahora, Paco Ignacio, ¿cómo aterrizarías esto de organizar al pueblo para evitar la manipulación informativa? Es decir, las audiencias no tienen derechos, o no hemos sabido organizar a las audiencias para que tengan derechos. Yo creo que son muchas cosas. Por un lado, tienes que ampliar la capacidad informativa del propio movimiento y saber contar bien tus historias. Uno de los casos últimamente más interesantes es los maestros en lucha. Están sometidos a un bombardeo verdaderamente deleznable de desinformación, información parcial, información fragmentada, información fraudulenta. Y no tienen una voz clara. Cuando los pocos espacios que logran no son precisos. Sí. Para decir, oiga, sí, estamos a favor de las evaluaciones, pero que se hagan en el salón de clase y que los maestros, los niños, las madres sean las que decidan, y no de que venga un burócrata del DF, nos haga una prueba estándar horrible y no son claros. La narrativa que contesta al poder no es clara. No, en algunos lugares sí. Ajá. El 132 logró muy buenos momentos de respuesta, en términos de transparencia, claridad, sentido común. Oye, esto de ti subiéndote a los templetes y hablando, fue un descubrimiento. Yo te sigo por YouTube, te sigo con asiduidad y vi cómo te fuiste desarrollando como un orador
yo te diría magistral, Paco Ignacio, este discurso que das en la Plaza de Tres Culturas, que dices a una generación de jóvenes que no habían nacido en el 68, le dices, sienten los fantasmas. Y me vas a hacer llorar, fíjate. Y aún en YouTube la emoción. Se te eriza la piel. Sí, son los fantasmas de los que murieron aquí. Y ustedes están aquí convocados por esos fantasmas. Esa frase, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo tenías escrito? Es espontáneo. A ver, de repente pasan cosas, que es el movimiento necesita voces. Y de repente vas pasando y te dice, Paco, trépate, y hablas. ¿De plano? De plano. Ahí fue así. En el sea, Zócalo, lo que acabas de ver en el Zócalo fue así. ¿La gente de abajo? Sí, me subí. No es Andrés Manuel López Obrador que dice, ahí está Taibo, súbanlo. No, Andrés no estaba. Ajá. Yo iba pasando y la raza empezó a decir, Paco, y me subieron. Sí. Y eso ha sido en un montón de lugares, conferencias que se vuelven... ¿Y entonces qué ocurre? Bueno, pues ¿cuál es la clave? La clave es decir lo que piensas, abandonar toda retórica política, todo discurso preelaborado y utilizar lo que tienes, que es muchos años de ser escritor y saber contar historias. Entonces, ¿qué sentía yo en el momento en que doy 2 pasos y miro a esos 100,000 jóvenes en Tlatelolco? Siento que los fantasmas los convocaron y me pregunto, ¿cómo demonios es tan grande el poder de los fantasmas y la identidad entre el movimiento democrático del 68 y esta nueva generación? Y lo dices. Ahora, el 132 cometió un problema, cometió un error de narrativa, precisamente. Al final no se supo, se le cruzaron los cables entre la democracia y la unidad de motivo, ¿no? Sí. Fue por eso que el 132 realmente no cambió las elecciones. No, yo creo que hizo lo que pudo y lo hicimos desde muchos frentes y llegamos hasta donde podíamos. Ante la maquinaria de la compra del voto, hicimos lo que pudimos. Y esa maquinaria no la esperábamos, nos sorprendió. Estábamos preparados para el fraude casilla por casilla, para el fraude electrónico y para contrarrestar el fraude informativo. Pero la maquinaria de la compra del voto nos dejó desconcertados. Ahora, tú eres secretario de Cultura de Morena. Pues no debería, yo nunca votaría por mí para nada así. Pues no tuvieron que votar, alguien te nombró. No, me votaron. ¿Te votaron? Sí, quedé en segundo lugar después de Andrés López Obrador en el Congreso de Morena. ¿Ah, también te querían de líder de Morena? No, en el Consejo Nacional soy vicepresidente por churro. Eres vicepresidente de Morena. Sí, pero no lo digas a nadie, que no corra la voz. Ok, no le vamos a decir a nadie, nada más a quien vea y nos oiga hoy. ¿Y cuáles son tus funciones? Pero yo les dije, mi argumento ahí fundamental es, yo no votaría por mí, están ustedes tronados, están locos, y no voté por mí. Y terminé de secretario de Cultura de Morena pensando que, bueno, puedo ser relativamente útil en el proceso de concentración desde una mentalidad muy abierta. Yo soy hoy miembro de Morena, pero soy hombre del movimiento frente a todo. ¿Y qué haces como secretario de Cultura? Organizamos cineclubs en todos lados, organizamos conferencias, publicamos libros, estoy dando 2 conferencias diarias promedio. 2 en los conferencias barrios diarias. De historia de México. Y por toda la República. Por toda la República. Vamos a ver una conferencia tuya. En calidad de secretario de Cultura, esto sucede en Coahuila. Caray, ¿qué habré dicho ahí? Compañeros, no, entre gitanos no nos leemos las manos. Entonces, todo lo que voy a decir aquí, luego lo graban, salgo en YouTube, me cagan por todos lados. Soy políticamente incorrecto hasta la madre. Pero yo solo les puedo traer un mensaje. Todo lo demás es faramaya, es simulación, es viejo estilo, es política partidista pinche. El mensaje es: queremos cambiar el mundo, chinga. Queremos cambiar el mundo. No queremos medio cambiarlo, no queremos medio parcharlo, no queremos hacer sonriente al proyecto capitalista neoliberal. Queremos partirle la madre. Y por eso estamos aquí. Y los que piensen que esta conferencia es otra cosa, la cagaron. Queremos cambiar al mundo. O sea, explícame, ¿tú estás hablando de revolución?
¿O de qué estás hablando? Sí, pero estoy hablando de revolución en un sentido muy amplio del concepto, donde cabe desde la revolución gandhiana, por la vía del hiperpacifismo y la no violencia, hasta las movilizaciones sociales por el derecho al voto de los negros en Estados Unidos, pasando por los mayos del 68 que sacudieron la manera de entender una sociedad, hasta por las grandes luchas y las huelgas generales por los derechos sindicales, hasta las grandes transformaciones revolucionarias que han cambiado nuestros países. Estoy hablando de revolución mirando hacia atrás y diciendo Hidalgo y Juárez y Zapata y Morelos querían cambiar el mundo y medio lo cambiaron. Estoy hablando de la necesidad de transformaciones radicales. Hay una clave en este país que es, se ha construido a lo largo de los años una estructura de políticos que se vuelven negociantes, que se vuelven políticos, que se vuelven funcionarios, que se vuelven entregadores de las nalgas a las transnacionales, ¿sí? En el sentido más procas del término, ¿sí? Y todo esto articulado en un aparato donde la corrupción es el cemento que lo une todo. Y todo ello en contra de los intereses básicos de la nación. Son los tipos que se atreven a inaugurar una escuela que no tiene techo. Tienen ese cinismo. Son los tipos que de un plumazo despiden a 40,000 trabajadores electricistas con el argumento de la empresa estaba muy corrupta, pues despide al gerente, güey, ¿no? Sanéala de arriba abajo y no despidas a 40,000 trabajadores. Pero tú no estás promoviendo una resistencia militar. Es lo No creo que te sea el pregunto. momento de las armas. ¿No lo crees? No lo creo. Te voy a... Creo que Hidalgo en su momento dijo no hay de otra. Creo que Zapata no le quedó de otra. Pero creo que este es el momento de la organización del pueblo y del cambio por la vía pacífica. Eso es lo que creo. Puse en Twitter que iba a platicar contigo y pedí que me mandaran preguntas. Te voy a leer una, por ejemplo. ¿Qué piensa Paco Ignacio Taibo de los que tomaron y de los modos en que tomaron la rectoría de la UNAM? Estoy en contra, no me gusta. A ver, ¿por qué? Mira, estaba dando conferencias en los SH, estuve en Naucalpan hace poquito, estuve en Vallejo, estuve en Azcapotzalco, grandes conferencias, 400, 500 estudiantes. Y hay una voluntad de que los planes de estudio que quieren modificar no se modifiquen, y tienen razón. En la sensibilidad del CCHero está muy bien. Ahí decir, no, por ahí no va. No hacia una educación tecnocrática, más estudios de historia, más literatura, más horas para hacer teatro, ¿sí? Más formación humanística, ¿sí? Menos autoritarismo, más capacidad. O sea, lo que en origen fue el espíritu de la fundación de los SHs. Y están en contra del plan de estudios. Los grupos que hoy tomaron rectoría están haciendo política de minorías y se equivocan grandemente. En el sentido de que dejan fuera a los que tienen que tomar decisiones y ellos se convierten en los portavoces. Yo creo que la vanguardia es una condición que te la da el movimiento y no te la da tu voluntad de ir hasta adelante ondeando la bandera, ¿no? Uh-huh. Si hay que tomar rectoría, lo tendrán que tomar 30,000 CCHeros diciendo este es el plan de estudios que queremos y no este. Y este plan tiene que ser consensuado desde abajo en asambleas donde participan trabajadores, maestros, estudiantes. Yo creo en el movimiento social, no creo en los actos de vanguardia. Los actos de vanguardia me parecen erróneos y en estos momentos lindan peligrosamente con una provocación que justifica las actitudes más agresivas desde el poder. Vámonos un poco para atrás en tu biografía. Tú eres Paco Ignacio Taibo II, así como emperador segundo de la dinastía. Bueno, eres el Paco Ignacio Taibo II de la dinastía de los Paco Ignacio Taibos. Tu padre era socialista, ¿cierto? Sí. Y tu padre llega a México contigo en brazos. Sí. Tú naciste en Gijón, sí, España. Y desde muy temprano te metes en los sindicatos, ¿cierto? Siguiendo una tradición familiar. Primero el movimiento 68, luego los sindicatos democráticos. Empecé alfabetizando trabajadores en Ecatepec, a los que engañaban con sus listas de raya y llegaban quemados todos los días porque no había equipos de seguridad. Y eso me formó. Eso te formó. Dice en La Noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska, que tú siempre insistías en las asambleas, en las reuniones, en las conversaciones, en desbordar el movimiento, la cito textualmente, a los sindicatos. ¿Por qué? Porque creo que el movimiento estudiantil había jugado su papel de convencer a la mayoría de los estudiantes en 68, convencer a sus familias, a las clases medias bajas, y había que llegar
a donde había cadenas que no eran rompibles de inmediato, que era el control charro de los sindicatos. Había que liberar más espacios de la sociedad. Y yo insistía en 68, vámonos a las fábricas, y fuimos un montón de veces. Y de alguna manera estás viviendo eso ahora en Morena, ¿no? O sea, estás juntando de nuevo a los universitarios con los proletarios, ¿cierto? En la medida de lo posible, sí. En el fondo de mi corazón yo quisiera ser poeta intimista. Si alguien me dice, ¿y tú por qué eres de izquierda? Pues yo respondo muy rápido, porque no me dejan ser de nada. O sea, me levanto en las mañanas y estos canallas están empeñados en destruir el país y no me dejan de otra. Yo, en el fondo, poemas intimistas. ¿De verdad? Pues sí, pero no puedo. No puedes, no te da el corazón para... No me da el corazón. No te da el hígado. No me da el hígado, no me da el alma, no me da el tiempo, no me da el teléfono que suena sistemáticamente pidiéndome las cosas más extrañas. O sea, como que vaya a dar una conferencia a un grupo de gentes que están viviendo debajo de un puente. Entonces, cosa que voy a hacer el jueves. Tú eres un poeta intimista convertido en poeta épico, realmente a fuerza de responsabilidad con el pueblo. Yo nunca he sido poeta intimista, no me sale el intimismo, pero me gustaría escribir novelas de aventuras en el siglo XIX y estoy escribiendo una historia de la guerra del yaqui a petición de los yaquis. Ajá. Que dicen no tenemos historia y uno dice, caray, la historia es apasionante, la desmemoria histórica que hay en este país. Qué importante es la narrativa, ¿no? Paco Ignacio, somos lo que nos contamos que somos, ¿cierto? Así es. Y un país es lo que se cuenta que es. Y la gasolina para las grandes batallas es gasolina hecha de palabras. Bueno, y yo creo que, si me permites una mirada crítica a tu trabajo, yo creo que la obra crucial en lo que has escrito es la biografía del Che. En una esquina, ¿no? En la otra son las novelas Cuatro Manos y Retornamos como sombras. Bueno, por eso esa es tu crítica. Mi crítica es esta. Yo fui a dar clases a Cuba un semestre a la Escuela de Cine, invitada por García Márquez, y me llevé tu novela. Y esa fue mi guía en Cuba para entender el presente de Cuba. Me hizo entender además críticamente lo que estaba sucediendo en la Cuba que me tocó presenciar, los discursos de 5 horas de Fidel, los errores de la revolución y los aciertos de revolución. Creo que haces con el Che bueno, yo creo que además de ser la mejor novela con el Che, no sé cómo no la van a... No es una novela. Perdón, yo todo lo llamo novela, bueno. porque a mí entre ficción y... Pero no hay ficción, no hay un solo elemento de ficción. Pero tu elección, fíjate, Eso te sí. retratas a un héroe, ¿no? Y lo retratas como un héroe, pero un héroe con sus errores estratégicos. Y tácticos y diarios y con defectos y virtudes. Mira, el punto de partida era bien sencillo, ¿queremos una imagen en la que nos podamos ver o queremos un mito? No, queremos que el mito tenga piernas, suelo, tierra, consistencia. Y ni el Che se merecía una biografía geográfica, ni nos la merecíamos los lectores, ni me la merecía yo como escritor. Entonces conté todo, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Y es también una biografía militar. Sí. Eso es bien inusual, ¿no? Y es igual que con Villa. Es igual que con Villa. Enfrentado al maravilloso libro de Katz, yo dije, ¿por qué tengo que escribir otro Villa? Y dije, porque Katz no le preocupa el caudillo militar y Villa es, sobre todo, un caudillo militar. Y así es como ves a nuestro país. Lo ves también desde un punto de vista económico, militar, intimista. Es decir, lo ves con muchos registros. Por eso eres épico, pues. Muchas gracias por No, que bueno, soy épico. yo creo que no es un adjetivo alabatorio. Sí, como no, épico es bien bonito. Sí, es muy bonito, pero eres épico, digo. No, lo único que soy es que soy el único que puede dar 2 conferencias al mismo tiempo en 2 lugares diferentes. ¿Cómo le haces eso? Pues era una en un piso de arriba y otra en el piso de abajo y hacía una pregunta y bajaba corriendo por las escaleras. ¿En dónde fue eso? En el Club de Periodistas. ¿Cuándo? Hace un año. ¿En la del Club de Periodistas de México? Sí, tenía una conferencia con un grupo de Morena en la planta alta y alguien había programado una mesa redonda en la planta baja sin avisarme.
Y entonces decidí que ya el colmo de la épica pacotaibiana es tener el don de la ubicuidad. Dije, ahora me la he hecho. Como el Pancho Villa. Que hablaremos de tu cómic hecho con eco. Pancho Villa, Toma de Zacatecas, que es un cómic épico. Bueno, épico, pero pura. está a punto de saltar de las hojas los caballos y las pistolas a punto de dispararse. Se le queman a uno las manos allí viendo este extraordinario ejemplar. Hablaremos más adelante de esto. Pero vamos a otra conferencia tuya como secretario de Cultura de Morena. Híjole, tienen guardado todo. Es el único secretario de Cultura que dice chingao. Tiene Morena es transformar radicalmente este país. Basta ya. Estamos viviendo en un país condenado a una nueva forma de barbarie que se viene reiterando año tras año en la economía, en la política, en la comunicación, en la vida cotidiana. Estamos viviendo en un país en el cual, cuando un ciudadano llega entre una oficina de gobierno, se encuentra un pendejo o una pendeja que le dice que no sin preguntar a qué viene. Esta mentalidad de cadenero de discoteca priva en este país. El Estado no sirve al pueblo, el Estado se sirve del pueblo. Y a la luz y a la sombra de este proyecto se construyen los más innombrables, miserables y pinches negocios de los que hemos sabido. Aquí no es que las ratas se abandonen del barco, es que las pinches ratas ya nos están echando a los mexicanos del barco. Ratas chicas, ratas grandes, ratas medianas. Son las propietarias del puto barco. ¿Sí? Y esto es un problema moral, es un problema político, es un problema ideológico y es un problema de acción continua. Tenemos que sacar a las pinches ratas del barco, porque si no esto no va a ser un país, va a ser una mamada. ¿Sí? Compañeros, mi carnal, que es más salvaje que yo, acuñó un término que es el siguiente: hiperlactancia. Una hiperlactancia es una mega mamada. Este país es una hiperlactancia, compañero. Okay. ¿Cómo vamos a separar de la mama esta hiperlactancia? Cuando tú dices hay que acabar con esta hiperlactancia, ¿cómo? Tú eres secretario, eres vicepresidente de Morena. ¿Cuál es el plan? Del Consejo, pero no es un cargo honorífico, no tengo que tocar la gaita ni nada, ni el trata. ¿Pero cuál es el plan? El plan es organizar al mayor número posible de mexicanos a nivel de base, de barrio, de fábrica, de escuela, y empezar a crear redes de contrainformación, de información, y impedir las campañas de desnacionalización del petróleo y de la burrada de la reforma educativa y el intento de imponernos el IVA. La clave es organizar, y creo que es viable, fíjate. Al principio yo tenía muchas dudas de nos vamos a desfondar después de la derrota electoral, y Morena ha crecido a recuperar 200,000 gentes en meses, ¿no? Ahora, Morena, ¿cuántos diputados tiene? Pues no sé, pero ojalá no tuviéramos ninguno. Bueno, pues no es como si no, tienen muy pocos. ¿Qué van a hacer en un país donde existe un pacto de los 3 partidos más grandes y que van a aprobar estas medidas? Reírnos de ellos, es un pacto es como el rey de chocolate. Cricri es el gran retratador del PRD en los últimos años, y del PAN. Y bueno, del PRI no, el PRI necesita algo más drástico, necesita Sófocles o alguien potente. Pero estaba pensando una maldad, pero la dejo, una maldad culterana. Es lo malo de ser escritor, que estás todo el rato pensando en maldades culteranas. Pero lo que sí es evidente es que el camino no pasa por crear diputados para que dominen congresos en los que son esclavos de las sillas donde las que se sientan. El camino pasa por crear representatividades reales. Donde la izquierda ha tomado el poder en este país, en términos formales, no ha cambiado radicalmente la manera de administrar. No ha logrado que los ciudadanos tengan poder, que tomen decisiones, que opinen. Ha limpiado en algunos lugares, mucho en algunos lugares. Ha tenido algunas medidas muy positivas en términos de proteger a los sectores más desválidos de la sociedad y en ampliar las libertades civiles, ¿no? Pero no ha triunfado en términos de darle poder. Entonces, organizar es crear la base para construir este poder, y nos va a tomar tiempo. ¿Tiempo cuánto? Mucho. Ahora, en estas medidas van a 200 años. Sí.
Ok. Solo si lo dices Pues así, sí. no, es que hay que decirlo así, porque si no lo dices así, la gente está en la angustia y Sí, las claro. próximas elecciones Claro. y no. El 2018 es la pregunta. Sí. Y yo Van creo que a esa no debe ser la pregunta. La Esa pregunta no es la debe ser pregunta. organizar. organizar y afectar ya la vida desde cotidiana, la vida cotidiana. continuamente, parar a las mineras que están llenando de arsénico los campos de comunidades, obtener que en la escuela sea electo por los maestros, los alumnos, el director que merece ser electo en la primaria, crear poder popular. Hablas 2 veces al día, ahora, vas por toda la República, Tengo una beca. ¿de quién? Mía, la beca Paco Taibo. Mis derechos de autor me permiten hacer esto. No, sí, tus derechos de autor hay que decirlo, eres el mexicano posiblemente que vende más en el extranjero, libros. Posiblemente. Posiblemente, sí. ¿Y a qué horas escribes? En las noches. ¿De veras? ¿Escribes cuántas horas? Pues a veces 20 minutos, a veces 11 horas, depende del tiempo que tenga. Ayer me amaneció. Digo, hoy amanecí, a las 6 de la mañana, vi a los pajaritos. ¿Y después duermes caí o ya como no? Tronco y no pude contestar el teléfono hasta la 1. Y vas, de todos modos, a Las hablar. conferencias eran en la tarde. ¿Qué tal? Y a ver, acá dice, sobre tu salud están muy preocupados. Dice, ¿cuántas cajetillas Muchos. fumas demasiados. al día? Acá llevas 5 cigarros contados. ¿Cuántas cajetillas fumas al 5. día? 5. No, 5 cigarros, sí. Ah, ¿A qué horas los contaste, No, desdichada? pues- Te voy a contar los que fumas tú. ¿Sabes qué? Mi salud es mía. sí. Y es un terreno en el que no permito intromisiones. Bebo refrescos de cola, no tomo café, no tomo alcohol porque no me gusta, soy monógamo, no ando de fiestas porque me aburro y ya no tengo edad para bailar lo que me gustaba, que eran las canciones de Santana. Entonces tengo una vida bastante moderada, organizada. Bueno, pero tus fans acá no fume preguntan. tanto, dicen mis fans. No, nada más preguntaban, fíjate, no te recriminan, sino nada más que tienen curiosidad. Y la misma persona, que es Elber Galarga, dice, ¿el bigote le sirve de filtro? Lamentablemente sí, pero no para lo que estás pensando. Me encanta. La posibilidad de alburearme a alguien en un programa de televisión es inevitable. No, o sea, Soy políticamente incorrecto hasta la madre. Dios mío, qué horror. Dice, ¿contará Taibo la historia de Zapata? No, Sería buenísimo. ¿Por qué no, porque Zapata es uno de los personajes más difíciles para contar, porque ya hay varios libros del Sí. zapatismo y porque cada vez que tomo El una de decisión... Womack, que es De maravilloso, ¿no? Womack, los trabajos de Pineda ahora... Cada vez que tomo una decisión equivocada, son 4 años de mi vida metidos ahí. Chale, sí, qué horror. Si piensa hacer un libro para hablar de líderes como Eberto Castillo y Lucio Cabañas. No. En estos momentos tengo varios proyectos empezados muy claros y me voy a amarrar a ellos. Uno de ellos es hacer una historia de la revolución de los yaquis, la guerra popular y el genocidio en la época de Porfirio Díaz. Estoy sobre él. Luego tengo una novela con muchas ganas de meterle el diente. Y luego tengo un libro que desde hace muchos años quiero escribir y no he podido, que es una historia de los intelectuales de la izquierda radical de los años 60, Rodolfo Walsh, Roque Dalton, a los que les tengo un cariño particular y que me sirven como modelos éticos, morales, y que quiero contar esa historia. ¿Sabes qué? Y luego una novela de aventuras en el siglo XIX en África. En África. Sí. Está Lobnitz, Claudio Lobnitz está terminando su novela, los historiadores me odian por eso. Sí, Oye, tu sí. novela, Que odiarán tu poesía, con gusto. está terminando un libro sobre los Flores Magón. Wow. Hacía falta, No, fantástico. Hacía Además, falta. es otra historia de la que nos contaron en la historia. primaria y hablábamos de la narrativa, ¿no? Sí. De cómo escribir narrativas que sirvan más a la gente y no al poder. Estamos inundados de narrativas del poder, ¿no? De hombres fuertes. Y tonterías y banalidad. Parecía que los búlgaros no son una nación, sino son unos güeyes que son búlgaros, pero de vulgares, no de Bulgaria. Dios mío, qué cosa. Pero la historia tiene que ser recontada. Y yo creo que hay un movimiento fuertísimo de recontemos nuestra historia. Pero la historia tiene que ser recontada. Y yo creo que hay un movimiento fuertísimo de recontemos nuestra historia.
pero fuertísimo. ¿En dónde lo notas? Pues a nivel de la gente. Doy conferencias Sí. sobre la verdadera historia del cura Hidalgo y se juntan 300 personas de un barrio en Iztapaluca, en Iztacalco, ¿no? En lo profundo de la GAM, y un debate de 2 horas sobre... Entonces Hidalgo era un revolucionario radical, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Y estuvo casado 2 veces, sí, bueno, 3 no, la tercera es falsa, ¿no? Y la riqueza del recuperemos los pasados. Los niños héroes no eran 6, eran 200, ¿sí? 6 murieron. ¿Y quiénes eran los otros? Ah, pues estaba Leandro Valle, y luego el chaquetero traidor de Miramón estaba ahí tirándole tiros a los gringos. Y cómo avanzaron hacia Chapultepec, y lo de la bandera. Entre el chisme, la pequeña anécdota y la idea profunda, recontemos la historia de México potente, tanto desde los escritores como desde los... Andrés Manuel López Obrador, ¿vas a escribir una biografía de No. Andrés Manuel? No, ¿No? no. Sería una lástima, ¿no? Tú estás cerca... Para mí o para él. No, no. No voy a decir, me tocaría decir para la historia mexicana, Anda pero ya. no voy a Anda ya. entrar en estos dislates. No, Andrés, ¿Qué tanto ves a Andrés? una vez cada mes o así. Una vez cada mes. De vez en cuando tenemos conversaciones extrañas sobre qué opinas de esto y qué libros leemos sobre porfirismo, cómo eso, bueno, rollos raros. Vamos Veo a a ver Beatriz, a su su esposa. compañera, que me parece extraordinariamente inteligente y muy buena novelista. La veo con más frecuencia porque estamos juntos en ferias de libro, en charlas, en debates. Vamos a ver lo que hiciste en la tele con History Channel. Pero ¿finalmente te dieron el premio o no te lo dieron? Sí, Estábamos en la terna. Llegamos a la final del mejor programa latinoamericano de no ficción. Es una gran serie por muchos motivos. Vamos a ver uno de los primeros momentos de la serie. La lana. Sorpresa de todas las sorpresas. La piedra angular de la historia norteamericana no está, como podríamos sospechar, en Washington cruzando el Delaware, en Pocahontas y los colonos intercambiando comida, en Lincoln, en Gettysburg. No, la piedra angular está exactamente en el Álamo. Y paradoja, no es la historia de una victoria, es la historia de una derrota y una masacre, es la historia tejana y no norteamericana. La historia popular se construye con versiones, mitos, leyendas, informaciones que llegan por todos lados. Pero en el caso particular del Álamo, es sorprendentemente Hollywood el que va a darle peso, entidad, poder al mito de la heroicidad del Álamo, la heroica defensa del Álamo, los heroicos jefes que dirigieron el Álamo y el que va a construir esta piedra angular. Hollywood sería el que pondría el latido al corazón del Álamo. Eso es fantástico. Es fantástico. Me llamo Paco Ignacio Taibo y estoy aquí clandestinamente. Exacto. Porque si supieran lo que pienso, podrían matarme en este instante. Clandestinamente se metieron. Sí, nos metimos. Nos metimos ¿Con qué lo en filmaron? todos lados. ¿Con qué lo grabaron? Traíamos 3 cámaras, chicas, grandes, a veces con permisos, a veces con permisos falsos. Entramos en fiestas de la oligarquía tejana donde hacen estas ridiculeces. Ajá. En casas de los multimillonarios de Austin y de... No, hicimos lo que nos dio la gana. ¿Hicieron lo que les dio la gana? ¿No tuviste lo que problemas pasa es que- legales? Sí, Walt Disney nos prohibió que usáramos las imágenes que habíamos filmado en Disneylandia. de Y no David las Crockett. usaron. No, usamos unas imágenes donde yo estoy pasando por Disneylandia y esas no podían decir nada, porque eran imágenes de cámara familiar. History Channel jaló con esto. Mira, la historia es muy bonita. Yo tengo una relación con History que se construyó a lo largo de 2 años en las que he hecho 6 programas con ellos. Y las condiciones eran 0 censura, ni me digan de qué tengo que hablar, no hay guiones, sino aquí hay un libro que tiene una historia detrás, este libro vamos a contarlo. Y el equipo con el que trabajo es un equipo argentino, Anima Producciones, muy bueno.
Ajá. con un director excelente y un productor de primerísima que ya me conocen. Y además que, bueno, es gitaneo puro. Dormimos en hoteles de octava, tirados en carreteras. Eso tiene fantástico. Esto es televisión guerrillera, Pero de alta calidad. Pero alta de calidad y pasado por un canal internacional y con una narrativa épica. Sí. De pronto la imagen se quema, se va el foco, todo eso es muy emocionante. Bueno, es la estética de Matías, el director, que encontró el tono exacto para contar la manera como yo quiero contar. Entonces yo le decía, Matías, déjame. Y de repente Matías me para y dice, no lo estás contando bien. Y entonces nos detenemos y digo, no lo estoy contando bien, y vuelvo a contarlo. Y buscamos locaciones. Y de repente decimos, esta piedra es importante. ¿Por qué? Pues porque seguro que fue de las que usaron para tirar a la Lóndiga. Eran piedras de canto redondo, aquí un tal río. Porque hay una piedra de canto redondo aquí. El río de los Conejos está a 30 metros. Mucho sentido común, mucha reflexión sobre el terreno y sobre todo nos abren las puertas todo el mundo. Los mejores historiadores de los Estados Unidos accedieron a dar entrevistas porque habían leído novelas policíacas mías. Claro. Claro, es muy emocionante. Yo les recomiendo a los que nos estén viendo que lo busquen, que lo bajen, que lo vean si no lo vieron. Es una serie espectacular, que además resulta que es mexicana. Sí. Además resulta, porque yo creo que es innovativa en varios sentidos. Tiene un ritmo de edición maravilloso, el nivel del diálogo. Después de pronto te pones a platicar con los chavos en la calle, a decirles, a ver, ¿ustedes qué saben del Álamo? Y te contestan y dialogas con ellos, igual hablas con un historiador. Más adelante hablas acá con otro historiador que le dices muy bonito de que es un mentiroso. Y te dice, sí, pues sí, es cierto. Y discuten qué es contar una historia, ¿no? Es muy apasionante. La televisión, nuestra generación cometió un error gravísimo, ¿sí? Que tú heredaste parte de las penas y las dificultades para sobrepasar el error, que desde la izquierda demonizamos a la tele. Y en el momento en que dijimos, ¿somos idiotas o qué? Y ya era tarde. Ya la habíamos demonizado demasiado. Sí. Y no, la tele es una emisión que llega a los hogares y que depende de la calidad con la que la produces, cuentas, la repercusión. Así es un medio maravilloso. Así es. Y fue tarde, les habíamos dejado el terreno. Así es, era una demonización. También la cultura mexicana desaprovechó a la televisión, se separó de la televisión. Y claro, uno es responsable del contenido de lo que hace. Sí. Y uno es responsable de aceptar o no aceptar las presiones que pueden haber. Claro, del gobierno o de los dueños de las televisoras. Eso es lo que a uno le toca, ¿no? Oye, vamos a hablar de este libro fantástico, Pancho Villa, Toma de Zacatecas. Vamos a invitar a tu coautor, a Eco, al creador de los monitos. Bien. Pancho Villa, Toma de Zacatecas, Paco Ignacio Taibo II y Eco. Editorial Sexto Piso. En la portada, Villa subiéndose a una motocicleta. Después tenemos a Paco Ignacio Taibo tecleando en una máquina Remington, que no creo que sea la que uses en realidad. Pero ya te viste en cómic. Ya te viste en tele, ya te viste en YouTube y ahora en cómic sales. ¿Por qué un cómic ahorita? La guerra es trabajo. La guerra es muchísimo esfuerzo, es muchísimo trabajo. Y Paco es un escritor revolucionario. Y la novela gráfica es como la guerra, es muchísimo trabajo. Esta novela en especial que hacemos con Paco es una novela hecha literalmente a navajazos. Sí, ¿verdad? Son grabados. Son grabados sobre linóleo, ya no son sobre madera, pero el grabado es como la guerra, en el sentido que la guerra la tienes que planear y tienes que llevarla a cabo. No sabes cuál va a ser el resultado. El grabado igual, tienes que planearlo, tienes que escabrarlo y no sabes a la hora de la hora finalmente qué va a salir. ¿Es a navajazos? ¿Los grabados actualmente se hacen a navajazos? Los que hace Los que tú sí. ¿Por qué te regresaste a la navaja? Hay una, qué padre,
porque yo hago dibujo a tinta. La tinta es caligrafía, Sí. es íntima. Y cuando Paco me dijo con una sola idea, tengo esta imagen, vamos a hacer la novela, pues esa imagen, yo me aventé con esa sola imagen de Paco, que ahorita te va a contar que es una joya, es absolutamente arbitrario y anárquico. Yo me aventé 60 páginas Con esa en imagen. tinta. Ajá. Y nos sirvieron. Nadie me dijo, Paco no me dijo, no sirven. En la editorial no me dijeron, no sirven. Simplemente yo dije, No es. no es es, así. porque el tema es, y ha salido mucho en las conversaciones que has tenido con Paco, el tema es épico. Es épico. Este es un cómico épico, de veras. Salta de la página. Es más, uno dice, ¿dónde está Villa para enlistarme? Ah, qué bien. Entonces No, lo logramos. este- Si eso dices, lo logramos. No, bueno, lo logramos. A ver, La historia de la dice- guerra del pueblo. La guerra del pueblo es así. Es terrible, es brutal, es fascinante. Pero la clave fue que teníamos muy poquito cuando arrancamos. Teníamos una imagen y un narrador de una anécdota que yo conocía muy bien y que había usado en el libro, que es la historia de un mayor de rurales, no, un mayor de los División del Norte, que después de la toma de Zacatecas se emborracha, a pesar de que Villa había decretado pena de muerte y ley seca, y cuando alguien le iba a reclamar, le pega un tiro, lo mata y lo fusila. Entonces era nuestro narrador. Y luego la imagen inicial yo la tenía muy clara en la cabeza, que era un tornado, un turbión, que son los trenes quemando leña verde avanzando hacia Zacatecas. Que acá ¿no? están, ajá. Y la pantalla de 400 hombres de caballería. Un 4,000. tornado gigante. Entonces teníamos estas imágenes, entonces yo le decía a Eco, es épica Eco. Y Eco fue encontrando el tono y conforme lo encontró me fue transmitiendo a mí la sensación. Cuando empecé a ver estas dobles páginas tan fuertes, yo fui modificando el guión de acuerdo a la manera como él contaba, para contarlo como él lo contaba. Y entonces escribí el guión de otra manera. Sí, no, de otra manera, tus frases son cortas. Cortas, Raro hay en poca ti. literatura, dejé la literatura de lado, dejé que lo que la literatura hace lo hiciera el dibujo. Sí. Y yo simplemente poner pies, puntos de apoyo, explicaciones donde las necesitaba Y los balazos. y diálogos. Los balazos de... Un chorro de balazos. Hay un chorro de balazos, ¿verdad? Pero de ambos tipos, ¿no? Los literarios y los del pistola. Íbamos quemando leña, durmientes viejos, muebles, lo que se necesitara. Ahí tenemos una anécdota. Sí. ¿Qué es? Cuando yo le mandé el texto y la referencia, Eco dibujó Un piano metiéndose al fuego. y entonces yo dije, Es no, incorrecto. Es un grabado hecho. No importa. Es incorrecto porque Villa amaba los pianos, ¿no? nunca quemó un piano, al revés. Todos los pianos que les quitó a los oligarcas de Chihuahua los regaló a las escuelas. Yo vi en una secundaria de Chihuahua un Steinway maravilloso con una plaquita diminuta que dice donado por la División del Norte. Hoy, hace 5 años. Y lo cambiaste por una silla Luis XIV. Una Luis XIV. ¡Qué maravilla! Para mí el piano pues era el símbolo de la casa burguesa y los Claro. anarquistas, villistas, pues vamos a quemar el piano. No, No, No. no. tuvimos muchas discusiones así. Más de 60 trenes avanzando hacia Zacatecas. Es épico el cómic y es épica la acción. De veras eran 60 trenes. Sí, no es 60 una vagones, barbaridad. 60 trenes en fila. 60 trenes. Llegando a la Calera, que es el punto donde frenan. Vienen desde Torreón. Y una nube negra, porque están quemando leña verde. Carranza les quitó el carbón y avanzan. Y 4,000 jinetes haciendo un desplegado de caballería para que no haya sorpresas. Y por ejemplo, esto dice, para que no hubiera sorpresas, y es un close-up a los, ¿cómo se llama? A la locomotora. A la locomotora y al caballo junto. Y a los que van tirados en la parte delante del vagón viendo que no haya minas. Si no es en ese, es en la anterior, en la que sigue, viendo que no haya minas Porque para volar el tren. ¿Y quién decidía cuál era la imagen? Lo conversamos. Lo Y conversábamos. a veces estaba anotado. Porque de repente recibes una imagen, una frase que es las 60, el turbión, después los 4,000 jinetes, después aparece el personaje. Ajá. ¿Viste? Son secuencias
así como lo lees en la literatura, pues hay que llevarlo así a la narración. Y yo le mandaba notas a Eco. Ojo, Notas. Montejo, el personaje central, es chaparrito, es tuerto y ensombrerado. Y la relación de sus soldados con él siempre es muy, 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 muy militar, ¿no? Exacto. No hay, y sin embargo con el periodista gringo tiene otra relación. O sea, y yo le iba mandando notas sobre los sombreros, sobre los puntos de vista. Ahora, había muchos momentos en donde yo tenía absoluta libertad. Es más, yo no tenía pistas, como por ejemplo, a ver, Sabina, que tú también visualizas. Ese ha sido también tu trabajo. ¿A qué vas a entender cuando te dicen, el personaje además tiene bigote floreado? No, quién sabe quién. Exactamente. Por favor, observa, le mandaba fotos mías. ¿Qué vas a entender cuando te dicen, el personaje además tiene bigote floreado? No, quién sabe quién. Exactamente. Por favor, observa, le mandaba fotos mías. Claro, ese es un bigote floreado. Perdón. No es bigote de aguacero, parejito que cae peinado. No es bigote de Catrín, es bigote floreado. Vaya. Exacto. Le mandaba fotos mías a Eco para que vea cómo es un bigote floreado. Ajá. Entonces, bueno, está lleno de esos momentos. Ahora, hay otra imagen. Este momento de la ruleta rusa con la pistola. ¿Esto es cierto? Todo lo que ahí se cuenta es absolutamente cierto. Cuenta la anécdota. En la retaguardia villista, el loco del coronel Fierro en esa época reunía a algunos oficiales de la División del Norte y jugaban una variante de la ruleta rusa, mientras se emborrachaban, a escondidas de Pancho. La variante era, se sentaban alrededor de una mesa, amartillaban una Colt 44 o 45, dependía de la que traías, y amartillada la tiraban al aire y decían, será de Dios. La pistola al caer se disparaba y si alguno le daba, pues le dio. Y así queda tuerto el personaje central. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y eran bastante brutos algunos de los oficiales villistas. ¿Y tú sabías todos estos secretos? La pistola amartillada, Sabía todo. Escribí 4,000 páginas de Villa y solo usé 1,800 para el libro. Y yo no lo sabía. Todo. ¿Perdón, cuántas escribiste? 4,000 páginas. Y solo publicaste 1,800. Sí. Fui al archivo de Pachuca y revisé las fotos que hay de Villa y del villismo en Pachuca y les corregí 140 pies de foto equivocados. Esta foto está volteada. No está volteada, así nos la dieron del archivo Casasola, pues se las dieron mal. ¿En qué mano trae la rienda Villa? En la derecha. Le dicen, no señor, Villa trae la rienda en la izquierda porque dispara con la derecha y dejan libre la mano del revólver. Entonces, ¿qué ocurre? Voltearon la foto. Pero además, ¿qué es lo que hay atrás? Ustedes dicen Torreón, no es cierto. Vean imágenes de Torreón de la época. No, ¿esto qué es? Esto es evidentemente el norte, el noreste de Chihuahua, y están saliendo de la ciudad después de haberla tomado, porque los que lo acompañan no estuvieron en Torreón y sí estuvieron. O sea, yo era la Biblia, soy la Biblia villista. Tú eres la Biblia de Villa. La Biblia villista. 300 hojas. ¿Cuánto cuesta este libro? Baratísimo. ¿Cuánto? Se volvieron locos. Sí. ¿Sí? Lo cuesta. Es que fue parte de la discusión. Nosotros les decíamos a Sexto Piso, primero, cuando entablamos la relación, no sabemos de qué trata, no sabemos cuándo va a estar listo, no sabemos cuándo lo vamos a terminar. No, pero se pusieron felices los de Sexto Piso, ¿no? Y los de Sexto Piso dijeron, adelante, órale, vamos a jugar con sus reglas, porque decía, lo que no queremos es que nos estén presionando para que el libro esté listo, lo que no queremos es tener un límite de páginas, porque lo estamos haciendo como nos gusta y a nuestro aire. ¿Quieren el libro? Va a ser así. Y Sexto Piso dijo, no, así está perfecto. Y dijeron algo más. Dijeron, necesitamos llegar a una coedición para que sea barato, porque si es caro, los lectores que ustedes tienen no van a llegar. Y el libro cuesta en librerías 250 pesos. Menos que una novelita. Sí. Es muy barato. Para lo que es, sí. Es un libro de arte, pues, o sea, por sus materiales, por su contenido, es un libro de arte. Sí, es un objeto así. Y lo hicieron muy bien Sexto Piso, y le está yendo re bien, por cierto. ¿Qué es Sexto Piso? ¿Por qué? Porque últimamente me toca con frecuencia gente que me interesa entrevistar, resulta que publica en Sexto Piso. La Sexto Piso es una editorial que a partir de 3 personas, así es, los hermanos y Felipe Rosete, armaron una editorial con un pie en España y un pie en México. Y se dedicaron al cómic de gran calidad.
y están muy preocupados por las mismas cosas que nosotros estamos preocupados, por la calidad del cómic y la reivindicación del cómic como una de las bellas artes, pero también están muy preocupados con que la política del precio es clave. Sí, claro. Hoy la industria editorial la está equivocando por todos lados al disminuir los tirajes y subir los precios. Estás perdiendo lectores todos los días que no llegan económicamente. Y entonces Sexto Piso bajó los precios. Sí, lo mismo está haciendo el teatro, que es otro error garrafal. Está cobrando 350 pesos la entrada porque hay poco público. Es un error. El circuito es mortal. Así es. Es un error. Así es. Porque habrá menos público. Así es. Y las editoriales piensan que vender 2.000 ejemplares de primera edición a un precio alto pues les resuelve el problema y no resuelve nada. Por eso toda la política que hemos seguido de hacer ferias del libro con libro de saldo, para bajar los precios de los libros a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte, con lo que hay escondido en las bodegas. ¿Y esto también se puede bajar digitalmente? Sí, yo creo que Sexto Piso hará luego una edición de menos lujo. De menos con papel lujo. menos caro y sin encuadernados y sin pasta dura. Pero después de que se venda esta primera edición, para bajar el precio y hacer una edición más barata. Sí. Y ahora el que vamos a hacer también va a ser más barato. Ah, esa es una joya. Sí, A ver, es ok. nuevo. Mira, ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer épica, pura, que es la historia de cómo nace el muralismo en México. todo va a ser en tinta, porque es otro lenguaje. Ajá. Todo es en blanco y negro. Necesitamos acercarnos mucho. No es épico. Estos son paisajes. Este libro de Villa son. Acá son pues, personajes, son narraciones, habitaciones, conversaciones, son muchas discusiones, conversaciones. manifestaciones en la calle, Blanco y negro. blanco y negro, cuadritos, Exactamente. diálogos, Muy secuencial. y de repente, cuacas. De aquí a acá, ¿qué hay? Hay unos tipos pintando. ¿Y en qué están? En blanco y negro. Claro. Pero lo que pintan, ¿en qué color está? En colores, pues claro. Claro. ¿Y cuándo va a estar ese libro? No se sabe. No No ¿Cuándo? se sabe. No. El pacto, ni contrato tenemos, ni queremos tener contrato. ¿Saben cómo se llama? No. Bueno, Había un título y Teníamos un título provisional, pero no me gusta ¿Cuál es? mucho. Le iba a llamar El Muro y el Machete, porque ellos son los creadores del periódico del Partido Comunista, el Machete, en esos mismos años. Bueno, un compromiso. Cuando lo saque vienen acá, ¿no? Ay, qué padre. ¿Sí? Dentro de, si tenemos edad todavía, órale. Si todavía tenemos este espacio, vienen y lo sacamos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Un placer. Barra de Opinión presentó